Tiene la palabra el ponente, asambleísta Richard Calderón. No es tanto el lío del testículo, del huevito, de la hernia, sino de la anestesia. Pero ya salió muy chiquito y así que ha sido un día, porque además le prohibieron comer como era anestesia general. Desde las 2 hasta las 6 que entra quirófano, en un llanto, y solo pegado aquí, cosa que este caso. Mejor que no tenemos agua. Señora Presidenta, asambleístas del Pleno, pongo en consideración el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Quisiera primero referirme a algunos antecedentes importantes. La ley vigente responde a 1992, ha tenido algunas modificaciones a través de reformas, pero es una ley que tiene una tendencia privatizadora. De hecho, en 1995, mediante una reforma, se conformó el Consejo de Modernización de las Telecomunicaciones, cuyo objetivo principal era valorar la empresa de telecomunicaciones con el fin de privatizarla. Existe una débil protección al usuario, un régimen sancionatorio insuficiente. La máxima multa es de $200, que frente a los recursos económicos que manejan y a la importancia del servicio, hemos creído que deben ser mayores. Una estructura institucional muy dispersa. En las reformas de esta ley y en la aprobación en 1992 se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría, lo que ha permitido que exista una dispersión institucional, una duplicidad de esfuerzos, una falta de un control eficiente por parte del Estado. Es importante que se actualice, que guarde armonía con la Constitución, una Constitución que plantea un nuevo modelo de desarrollo social y solidario, en el que el Estado debe garantizar varios derechos, entre estos el acceso a las tecnologías de la información por parte de toda la ciudadanía. Este nuevo marco constitucional es fundamental en la medida en que existen artículos que marcan la elaboración, que marcan la normativa de esta nueva ley. El artículo 261 le da la competencia exclusiva al Gobierno central sobre el espectro radioeléctrico y el servicio de las telecomunicaciones. El artículo 313 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, dentro de los cuales está el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Establece en el artículo 314 que es el Estado el responsable de dotar de los servicios públicos. El artículo 408, especialmente en el segundo inciso, establece que el Estado participará en los beneficios en un monto que no sea inferior a la empresa que los explota. Es fundamental para comprender esta ley la definición de lo que es telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. Las telecomunicaciones constituyen la transmisión, emisión, recepción de signos, señales, videos por cualquier sistema, sea alámbrico, inalámbrico, óptico o por cualquiera que a futuro se pueda inventar. El espectro radioeléctrico es un recurso natural, estratégico, limitado, que constituye el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio sin necesidad de guía artificial, utilizado para la prestación de los servicios de telecomunicación, radiodifusión sonora, televisión, también para cuestiones de seguridad, defensa, emergencias. El objeto de esta ley es desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, que comprende las potestades de administrar, regular, controlar y gestionarlos, además también sobre el establecimiento de redes e infraestructura para radiodifusión sonora, televisiva, audio y video por suscripción.
Los objetivos de esta ley son el de promover el desarrollo de las telecomunicaciones. Es importante indicar de que hoy las telecomunicaciones se han transformado en una herramienta fundamental para construir esa sociedad de la información y por tanto del conocimiento que sirva también para la sociedad en cuanto a las actividades productivas y que finalmente tenga como objetivo el de que todos los ecuatorianos puedan acceder a estas tecnologías de la información. Esta ley también permite fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos, es decir, que en una infraestructura, en un equipamiento, se pueda tener varios servicios como internet, mensajes, voz, en fin. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones que permitan servicios de calidad, de alta velocidad, especialmente en internet. Establecer condiciones idóneas para garantizar el derecho a tener servicios de calidad con precios y tarifas equitativas, establecer los ámbitos y los mecanismos de control para que en efecto sean servicios de calidad, garantizar las frecuencias del espectro radioeléctrico a través de métodos transparentes en donde se privilegie el interés colectivo, una regulación ex ante del mercado en razón de que no es un mercado perfecto porque existe un número limitado de oferentes y por otra parte una demanda masiva de estos servicios. Para cumplir, para desarrollar estos objetivos existe un articulado que se refiere a los derechos de los usuarios, tales como por ejemplo disponer de servicios continuos, eficientes, de calidad, escoger con libertad al prestador del servicio, respetar los secretos y la inviolabilidad al contenido, la privacidad y protección de los datos, a disponer gratuitamente de servicios como emergencias, consulta de saldos, de planes, de precios, a obtener compensaciones por parte del prestador del servicio cuando ha sido afectado el mismo y el reintegro de los valores indebidamente cobrados, a la portabilidad del número, a terminar unilateralmente un contrato cuando no exista satisfacción, a no recibir mensajes masivos o individuales sin la debida autorización. Para ser consecuente con estos derechos de los usuarios, se establece una serie de obligaciones a los prestadores de estos servicios que, además de garantizar estos derechos, está, por ejemplo, cumplir con las regulaciones tarifarias, implementar mecanismos para un tratamiento adecuado de los desechos tecnológicos que no afecten el medio ambiente, cumplir con normas sobre emisión de radiaciones no ionizantes y reglas de seguridad. También para cumplir con estos objetivos se establece que este sea un servicio universal y caminemos hacia una sociedad de la información. Para esto se establece el FODETEL, que venía funcionando con la finalidad de que los sectores rurales, urbanos, marginales, las instituciones educativas puedan acceder a estos servicios tan importantes. Una masificación, un desarrollo de estas tecnologías, que se fomente la educación. En fin de cuentas, que el país cuente con nuevas tecnologías y servicios que le permita un desarrollo humano, un desarrollo económico, productivo también. Es fundamental establecer lo que significa un control ex ante del mercado. Como manifestaba, no es un mercado perfecto, el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, por lo tanto no permite la participación de oferentes y por otro lado existe una alta demanda en razón de que prácticamente existen más líneas telefónicas que habitantes, 18 millones de líneas telefónicas y 15 millones de habitantes. Por lo tanto, se debe aplicar lo que dice el artículo 304 de la Constitución en el numeral 6, es decir, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas. Además, en la misma Constitución, en el 335, ordena que el Estado establecerá mecanismos para evitar estas distorsiones del mercado y para esto se crean
una serie de instrumentos como la fijación de precios y tarifas asimétricas, el cargo a interconexiones, compartición de infraestructura, la regulación de marcas y la contribución por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones cuando superan el 35% de participación en el mercado, en un rango que va del 1 al 9% de los ingresos totales. También en la normativa se establece una simplificación de los títulos habilitantes. En la ley vigente de 1992, que ha tenido varias reformas, existe concesiones, autorizaciones, permisos, registros, licencias. Hoy se establece concesión para las empresas que no son públicas y autorización para las empresas públicas y un registro para las actividades de menor importancia. Para poder aplicar esta normativa es necesaria una institucionalidad fuerte, eficiente, dada la dispersión que existe actualmente. De ahí es que se crea la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, que asume las funciones y responsabilidades que tiene actualmente el CONATEL, la SENATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones, con la finalidad de que la regulación y el control también se dé en función de la planificación y de las políticas del Estado, y de esta manera se pueda regular y controlar a los operadores públicos y privados. ¿Cuál es el respaldo constitucional de la creación de esta agencia? Primero, en la Constitución, ya lo manifesté, el artículo 261 da la competencia al Estado central del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones. Y quisiera también hacer referencia a la sentencia de la Corte Constitucional que textualmente dice lo siguiente. Esta sentencia es de enero del 2012. El Estado central puede autorizar a las empresas públicas la gestión de los sectores estratégicos. Dicha autorización se realizará a través de las autoridades de control y regulación competente de la administración pública o gobierno central que tenga dicha atribución legal. En el mismo sentido, el numeral 3 de la misma sentencia constitucional. ¿Cuáles son las atribuciones de esta agencia de regulación y control? Obviamente, controlar y regular el servicio a través de normas técnicas, aprobar la valoración económica de las concesiones, las tarifas, derechos, regular el mercado, ya lo habíamos manifestado, lo importante que es esta regulación ex ante, otorgar concesiones, autorizaciones, imponer sanciones. Hoy, a diferencia de la ley vigente que tenía como máximo multas de $200, se establecen 4 tipos de infracciones de primera a cuarta clase y por lo tanto multas del 0,01% al 1% de los ingresos. Es fundamental también a través de las disposiciones finales establecer los mecanismos de transferencia de los bienes inmuebles, los recursos físicos y por supuesto también los importantes recursos humanos del CONATEL, de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Telecomunicaciones hacia la Agencia de Regulación y Control para que en efecto el Estado pueda continuar con los mismos instrumentos, elementos, ejerciendo la potestad constitucional de regular y controlar el sector de las telecomunicaciones y obviamente respetando el derecho de los trabajadores, empleados de estas instituciones que pasarían también a la Agencia de Regulación y Control. Quisiera concluir indicando de que es fundamental tener una ley actualizada, dado que tenemos otra Constitución, establecer concordancias con la normativa vigente como la Ley de Comunicación, la ley de Control del Poder del Mercado, ciertas reformas del Código Orgánico de Organización Territorial, del mismo Código Penal, por lo que pongo a consideración de ustedes el informe en nombre de toda la Comisión. Muchas gracias.